Este es una organización que es la que define y es a nivel mundial, es decir, no es solamente de Estados Unidos porque está en inglés o de Europa. Hay miembros o equipos de todo el mundo para poder investigar y definir las directrices que debemos de seguir o que son buenas prácticas para que nosotros las apliquemos en nuestros productos y servicios y de esa forma cubrir o destruir estas barreras y construir sin barreras realmente. Muchos países, por dar un ejemplo, Estados Unidos tiene la ADA o la Section 508 o sección 508, que es con la que regularizan los productos digitales para que estos sean accesibles. Y así también lo tiene la Unión Europea, así lo tienen otros países y demás. México tiene unas cuantas, pero ahí andamos, estamos trabajando en ello. Y estos lineamientos nos ayudan a que también pues, las personas puedan exigir que los productos sean accesibles. Todos se basan en WCAG principalmente. El incumplimiento de estos lineamientos que les digo, algunos países crean sus propias leyes basadas en estos lineamientos que debe de cumplir tu producto esos lineamientos para ser accesibles, se puede ver reflejado hasta en demandas. Entonces, ser en demandas y también en ser una oportunidad de compra. Digamos que nosotros estamos desarrollando un software, pero si nuestro producto no es accesible y lo quiere comprar gobierno para su uso interno, ya no nos lo va a comprar. Ya perdimos un cliente muy grande. ¿Por qué? Porque no fuimos accesibles. Entonces eso también, el tener prácticas de diseño y código accesibles nos ayuda a tener un mejor posicionamiento en el mercado. ¿Cómo empezamos? A partir de aquí, mucho de lo que les voy a platicar es en base a las prácticas que se pueden hacer desde diseño e incluso frontend. ¿Por qué? Porque en promedio, y lo que llevo de experiencia principalmente, he visto que aproximadamente el 70-80% de los errores en las auditorías que puede tener un producto en cuestión de accesibilidad se resuelven desde el diseño. Si desde el diseño no se pensó en estas soluciones o en estas barreras que podíamos crear, ya no pasamos y vamos a tener muchísimos errores en cuestión de auditoría, algo cuantitativo, y cualitativo en que los usuarios no van a usar nuestro producto o servicio. Entonces, tenemos que empezar planificando y diseñando con el usuario, no para él, con el usuario. Necesitamos entender qué herramientas y limitaciones el usuario puede tener a la hora de estar utilizando nuestro producto. No es imaginarlo, es estar trabajando con ellos. A su vez, tener el entendimiento de que la web es algo flexible. De hecho, para eso se creó el Internet, para acceder a información, que todos puedan acceder a información. Y si nosotros les ponemos barreras desde un inicio, ya no cumplimos con el propósito del Internet. Entonces, la web es un medio flexible y debemos diseñar y codificar con esa perspectiva de que el usuario se va a adaptar o nosotros podemos adaptarnos para que el usuario pueda consumir el producto o servicio independientemente de cómo lo esté utilizando. Existen 4 estándares de accesibilidad: perceptible, operable, comprensible o robusto. En inglés se traduce como power, pero aquí no, está en español. Entonces, ¿qué significan? Perceptible. El usuario tiene claridad y entendimiento del contenido en el que está posicionado. Es decir, ingresó a Google, vio una página que se le hizo match con lo que buscaba y en cuanto ingresó entendió qué era el contenido que estaba viendo. Ah, ¿sí es lo que buscaba? No, no es lo que buscaba. Es perceptible. Operable. Los usuarios pueden recorrer y navegar a través del sitio de forma fluida y concisa. Independientemente de cómo lo estén utilizando, pero pueden navegar. Es decir, pueden encontrar fácil su campo de texto de search, su menú, los links, la arquitectura del sitio, de la página donde estén, etc. Comprensible. El contenido y la interfaz del usuario son comprensibles y fáciles de entender. Es decir, si llega a un proceso de checkout, sabe que, tengo pasos, entonces voy a seguir pasos para completar mi tarea. Y en cada paso entiendo qué debo de hacer para tener una tarea exitosa. Entonces, es comprensible entender qué es lo que está sucediendo en cada paso que va dando en nuestro producto o servicio. Y robusto, que debe de ser confiable y compatible con diversas tecnologías, plataformas, dispositivos, siguiendo los estándares de codificación. Esto se traduce a
que se pueda adaptar a todo lo que, independientemente de cómo el usuario lo está utilizando. Se adapta a mobile, tablet, desktop, pantallota, con tecnología asistiva, con solamente teclado, con tabs, con X cantidad de formas, es robusto. Eso es lo que significa ser robusto. Se puede adaptar al medio donde el usuario lo está consumiendo el producto. Les voy a hablar un poco de lo que es la tecnología asistiva, que son los medios que utilizan los usuarios para acceder al contenido que realmente dependen de esta o tienen una preferencia en su uso, porque no sabemos realmente por qué pueden estar utilizando la tecnología asistiva. ¿Por qué? Porque hay discapacidades que se pueden ver y otras que no. Algunas de esas tecnologías asistivas y de las que les voy a estar platicando en la charla son el lector de pantalla, screen reader, dispositivos de seguimiento de ojo, eye tracking, navegación por teclado, keyboard navigation, mouse configurado para personas con temblor en extremidades, que puede ser una persona que está empezando con indicios de Parkinson, puede ser, o una persona que no está en una superficie estable para poder estar utilizando el producto. Lectores de braille o el zoom al 200 o 400% en su producto, bueno, en su dispositivo, perdón. Voy a empezar con lo que es la discapacidad visual. Vamos a ir viendo lo que son las limitantes, barreras que nosotros hemos construido y cómo poder resolverlas. Son prácticas muy básicas, siento que es lo más sencillo y que tiene un mejor retorno de inversión, como comentaba nuestro compañero hace un momento, porque, como les digo, si se hacen desde la parte de diseño, la planeación del producto, nos vamos a ahorrar mucho dinero en el esfuerzo de desarrollo técnico. Algunas de las herramientas de Screen Reader que comúnmente son conocidas y que tienen pues mayormente su uso son el VoiceOver de Mac, que es el que personalmente yo utilizo más para mi Q&A. JAWS, NVIDIA, etcétera, hay varios, todos se adecúan de acuerdo a las necesidades del usuario o preferencias. Siguiente, por favor. Las principales barreras para el Screen Reader. Un mal HTML, muy mala estructura en su HTML. ¿Por qué? Porque los lectores de pantalla no pueden ver los gráficos y cómo está organizado en nuestro diseño bonito, no, leen el código de arriba abajo. De acuerdo a como nosotros lo tengamos etiquetado en nuestro orden, en la página de código, es como lo va a estar leyendo el screen reader. Entonces, si nuestro código no está bien estructurado, el usuario ya perdimos ese usuario, que también se traduce a una conversión si es un e-commerce, por ejemplo. Los usuarios de lectores de pantalla, screen reader, tienen la capacidad de escuchar por listas de encabezados, enlaces o botones. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo se muestra esto. Pero ¿a qué voy con ello? Y va relacionada a la siguiente, que existen etiquetas sin contexto. Tenemos componentes, no sé, un botón Learn More o un Click Here o algo por el estilo. El usuario que utiliza esta feature que tenemos aquí, que es el leer por listas de elementos, no va a saber a qué va a clicar, a qué va a leer, a qué va a leer más, a qué va a aprender más, a qué va un buy more, qué voy a comprar, ajá, ¿de qué? Entonces, el usuario que está dependiente de una herramienta de estas, realmente ya no va a poder hacer una conversión o continuar en el flujo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque no le dimos contexto. Aquí se ve una imagen de cómo es ese listado de headings. Cuando el usuario de Screen Reader ingresa a un sitio y ve esta parte de headings, es el mismo comportamiento que nosotros. Googleamos algo, esa página me hace match por el título, entro a la página, empiezo a escanear los elementos que hay y digo, esto sí, esto no, o me regreso. Lo mismo aquí. Si el usuario llega, empieza a escanear el producto con el uso del rotor, se llama Rotor, la herramienta de VoiceOver al menos, que yo la conozco, y le dice, tengo un heading 3, que es News, y luego tengo un heading 1. Este heading 1 significa el tema principal de mi página, y debajo de ella tengo headings 4 que están relacionados, pero no son tan relevantes. A partir de ahí tenemos nuestros H3, H2, hasta el H6, donde nos da una estructura de cómo es, de qué contenido, qué estructura tiene el contenido que voy a empezar a escuchar, porque esto va a ser escuchado solamente. ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, les tenía un video de cómo era que se escuchaba el screen reader.
Pues igual, dale pruebas para que se reproduzca. Ah, no, el anterior. ¿A ese? Sí. Ah, no, es acá. No se escucha, pero aquí podemos ver la ventanita que es del screen reader y va anunciando los elementos que van enfocados, de acuerdo a cómo está en el código. Entonces, así es como el usuario va a estar escuchando qué es lo que está consumiendo en todo el contenido de la página. Aquí se ve un poquito rápido, me gustaría que lo escucharan porque yo lo tengo en una velocidad moderada. Los usuarios de screen reader lo tienen en calor. Yo no lo he podido honestamente asimilar cuando ellos lo escuchan porque es demasiado rápido, pero ya están acostumbrados. ¿Por qué? Porque dependen de esta tecnología para poder hacer su día a día. Este es el ejemplo de etiquetas sin contexto. Si tenemos una lista como la que les mostré de los headings, también tenemos una igual de links y todos nuestros links dicen click here, learn more, buy now, etcétera. El usuario nunca va a saber de qué es. Entonces, en el contexto o parte del elemento que está enfocado debe tener el contexto necesario para que el usuario entienda qué está enfocando y cómo puede interactuar con este. Algunas prácticas que podemos hacer para ser accesibles en cuestión visual, además de lo que les estuve platicando un poco, es para estas que no precisamente son para el screen reader, son para estas que incluso pueden ser preferencias. El usuario, como les decía, pues va a adaptarse de acuerdo a lo que tenga a la mano y de nosotros cae qué tan difícil se lo vamos a hacer. Entonces, para que nuestro producto sea accesible, primero hay que hacer también lo de la escritura del HTML que debemos de cuidar, es permitir que también el usuario pueda aumentar el texto de la pantalla o de donde esté y que se adapte y no se solape con el contenido que tiene. ¿Por qué? Eso es un ejemplo, no sé si ustedes lo han visto con sus papás o abuelos que tienen el teléfono, tienen la letra enorme. Y eso es porque se están adaptando, tienen la tecnología para hacerlo. De hecho, la tecnología, nuestros dispositivos móviles, las computadoras, Alexa y demás, están hechos para ser accesibles. Si no lo son es porque nosotros estamos construyendo las cosas con barreras. Este es bien importante porque aquí es donde se denota un dilema con los diseñadores, principalmente. Al usuario, si no le gusta, no le es fácil consumir tu contenido en ese estilo y colores que estás utilizando, lo va a ajustar. ¿Por qué? Porque pues necesita del contenido que nosotros le estamos dando o el servicio. Entonces debemos de permitírselo al usuario. ¿Por qué? Porque es su dispositivo. Él decide cómo lo quiere utilizar. Nosotros debemos permitírselo para que continúe el flujo, ya sea para que sea parte de su trabajo o genere una conversión, si es en el caso de un e-commerce, por ejemplo. Otras prácticas que debemos de hacer es asegurarnos de la navegación de nuestro producto, que nuestro producto se pueda navegar solamente con teclados o ofrecer alternativas a los usuarios que solamente utilizan teclados. Esto puede ser tanto para el usuario de screen reader y también para una persona que le gusta navegar así. He conocido desarrolladores que solamente utilizan el teclado. Ahí tienen el mouse de Okis. Otra de las razones por las cuales debemos asegurarnos de ello es cuando se te descarga el Magic Mouse. Todos conocemos cómo se carga el Magic Mouse. No se puede usar. Yo tengo mi computadora y ergonómicamente no puedo utilizar el trackpad porque me empieza a doler la muñeca. Entonces utilizo el teclado. Ni modo, me toca esperar a que se cargue el mouse. Pero pues una alternativa es brindar esto de la navegación por teclado. Otra de las prácticas es en las imágenes. Todos los gráficos, iconos, imágenes, videos, todo lo que sea relevante para el contenido debe de tener su alt text o el texto alternativo. ¿Para qué? Para que el usuario, si está navegando por nuestra pantalla, pon puro screen reader, y esa imagen que le pusimos o video, lo que sea, es relevante, se lo tenemos que explicar, se lo tenemos que detallar. ¿Para qué? Para que siga el flujo que nosotros esperamos que tenga en la experiencia de este usuario. Otra práctica es no depender solo del color. Esta es una discapacidad invisible.
Se dice que en promedios 1 de cada 12 hombres puede ser daltónico. Si conocemos 12 hombres, puede que uno de ellos sea daltónico. También afecta a las mujeres, pero estadísticamente hemos visto que afecta más a los hombres, quién sabe por qué. Pero la idea es no depender solamente del dónde. En transmitir información, significado funcional, definir secciones como indicadores, y este es un consejo que pasen los ratios de contraste. Estamos definidos aquí de 4.5 o 3.1. ¿Cómo se ve un ejemplo de ello? Una gráfica como la que tenemos allá. Se puede, no sé si ustedes la vean bien, pero se ven colores, se ven secciones, se ve información y está dependiente del color para poder hacer una relación entre el contenido que se está mostrando aquí. Aquí hay una comparación de cómo es un daltonismo monocromático, donde se pierde la información que se quiere relacionar, el significado funcional, si acaso hay algo que sea clicleable o algo y tenga un gesto aparte, ya no lo podemos ver. Y también como para definir las secciones, pues la sección que corresponde a cada parte de la gráfica. Y los indicadores, pues si acaso tiene un gesto más, como lo del hover, etcétera, si es de esto, pues no lo vamos a poder percibir. Hay formas de resolverlo. Como por ejemplo Esta es una forma en la que se puede resolver que sea perceptible para todos, pero no sea estéticamente bonito. Lo estético y accesible no están peleados. Se puede llegar a un punto medio o llevar a la innovación. Aquí vemos que continuamos con el mismo diseño, pero con pequeños cambios que nos ayudan a mantener una mejor relación entre la información, secciones, indicadores y demás que podamos tener. Si se fijan, las etiquetas están más cercanas a los elementos. Son principios de UX, de diseño de UX. Tenemos un mejor contraste entre los colores y además, no sé si percibe desde donde estén, pero también tiene bordes. Entonces, si lo vemos con diferente tipo de distrofias visuales, vamos a poder entender y percibir el contenido como está, incluso dependiendo de cómo esté nuestro ambiente. Digamos que estamos en el mero rayo del sol, viéndolo en nuestro teléfono, el que les mostré antes no se va a percibir bien. En cambio, uno como sí se percibe mejor, pasa contrastes y si nos auditan, vamos a pasar. Vamos a llevarla bien, tener números a nuestro favor. Algunas formas de testear el color para evitar este tipo de prácticas. Para diseñadores está en Figma, estos plugins Stark Colorblind que nos ayudan a hacer previews de cómo se vería nuestro producto con este tipo de daltonismos. También podemos ingresar a sitios como WebM, donde podemos ingresar los hexadecimales de los colores que estemos utilizando y validar el contraste. Y también les sugiero extensiones de Chrome como Daltonize, que de acuerdo a lo que está implementado, si lo corres ese widget, extensión, perdón, vas a poderlo ver tu producto de acuerdo a, en diferentes tipos de daltonismo, que como les menciono, no precisamente todos son blanco y negro y grises, son que no pueden ver rojos, no pueden ver azules, no pueden ver verdes, etcétera. En relación con lo visual, también viene lo auditivo. Algunas prácticas que podemos llegar a tener es, por ejemplo, en los videos no tenemos el feature de activar subtítulos, ahí ya valimos, ya no, es una persona que depende de ellos, pues ya no va a poder consumir el contenido del video. También suele suceder que cuando estamos desarrollando nuestro video para ponerlo en nuestra página, ponemos banners en la parte inferior y no pensamos que el usuario ahí puede tener los subtítulos y ya no va a poder ver el contenido que estaba detrás. Entonces va desde el paso detrás de qué tipo de contenido generamos. También otro tipo de limitaciones que podemos crear es no dar un acompañamiento, por así decirlo, visual o sensorial y auditivo para el usuario. Pongámosle un ejemplo que yo tengo muy común en mi trabajo. Está un científico en su laboratorio, está en multitasking, tiene un instrumento conectado a una laptop en la cual tiene que estar pues atento a si ya terminó el experimento que estaba haciendo con ese instrumento. En el Inter está acomodando las cositas para el siguiente paso. Si el usuario tiene aparte, agreguémosle, el traje de cuerpo completo de plástico, guantes, gogles y la máscara, se hace más complejo, pero no por ello no va a poder ser notificado si nosotros, además de darle
una notificación auditiva, tal vez sensorial si lo tiene con algún dispositivo extra o tiene conectado a su teléfono, para tener una relación entre lo que está sucediendo y así poder continuar con el ejercicio que está haciendo, el experimento, ¿no? Si no le damos ningún indicador auditivo, visual o sensorial, ya le arruinamos el experimento al científico. Entonces, tener ese tipo de acompañamientos nos ayuda a poder ser accesibles en varios aspectos visuales y auditivos. Siguiente. Limitaciones de discapacidad física. Cuando estamos diseñando, también algunos de los issues que podemos crearles a los usuarios es cuando, lo que les decía, las interfaces requieren solamente el uso del mouse. Si nada más estamos dependientes de ello y el usuario por X o Y razón, discapacidad, preferencia, lo que sea, no puede utilizar una alternativa, ya no pudo continuar con el proceso. Entonces, ya desde aquí ya le estamos limitando y creando una barrera. Los elementos requieren un alto nivel de precisión, como el ejemplo que tenemos allá. Los elementos son tan chiquitos que el usuario, no precisamente porque tenga una discapacidad, solamente tiene los dedos muy gorditos, no le puede atinar. Entonces, el usuario, en vez de poder hacer un gesto como esto, tiene que tomarlo y hacer esto. ¿Cómo podemos nosotros validar que el usuario puede hacer todas esas acciones? No lo podemos saber. Pensamos que tiene todas sus capacidades, pero el depender de ello no es lo mejor. No podemos obviar o generalizar. Falta de enfoque o mala navegación con el teclado. Esto va relacionado con el HTML mal estructurado y que también cuando el usuario está utilizando solamente teclado, no haya un focus. Es un elemento que se hace en el borde, como lo vimos en el video que les mostré antes, que es el indicador de dónde estás posicionado en la página, sea con el screen reader o sin él. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto sea accesible? Pues asegurándonos de que el contenido se pueda navegar por teclado u otras alternativas, que el enfoque no desaparezca. Eso es una práctica muy común, que sí le ponemos focus, pero que nada más dure nada. Entonces se desapareció y yo ya no supe dónde quedé en el orden de la página. Y que los target area no deben de sentirse como si fuera jugar tiro al blanco. Entre más grandes mejor. ¿Por qué? Porque la web es flexible y el usuario también. Entonces, independientemente de cómo el usuario esté utilizando el dispositivo y consumiendo nuestro producto, debemos de hacerlo lo más ameno posible para que pueda continuar en él. Los formularios. Este es todo un tema, pero todo lo que les he dicho hasta el momento se aplica también en formularios. ¿Por qué es un tema los formularios? Los formularios son el punto de conexión o comunicación que tenemos con el usuario. El usuario ingresa información y espera una respuesta, y así sucesivamente. Si ese canal no funciona, ya perdimos un medio de comunicación e incluso pudimos perder una conversión, un engagement con ese usuario, etc, etc. Entonces, ¿qué tácticas podemos hacer, además de todo lo que les he dicho de las otras cosas? Prácticas de diseño. Los elementos del formulario deben de seguir un orden lógico, es decir, si es de contacto, el nombre va primero, luego, o si es el nombre completo, que diga nombre completo, o nombres, y luego apellidos, luego lo que se necesite, email o género edad, demás, pero que tengan un orden lógico para que el usuario entienda cómo está llenando el formulario. Identificar y describir el elemento antes de la interacción, hablando del screen reader, y también de ser perceptibles y operables. El usuario hace focus en el input, que es para el nombre. El screen reader va a anunciar text input, name o nombre. Y para ingresar, puedes ingresar presionando control space, no sé qué. Si el siguiente focus es un dropdown, va a decir dropdown, age, etc. Entonces, es anunciar qué es el componente para que el usuario sepa qué tipo de acción va a poder hacer con esta. Como práctica, los formularios son mejores si se mantienen en una sola columna. ¿Por qué? Porque el enfoque del usuario está en un solo espacio de la página, y por ende pues no tomamos tanto espacio que incremente la carga cognitiva del usuario a la hora de estar llenando el formulario. Si el formulario es demasiado largo, divídenlo en secciones, en acordeones, en steppers, en diferentes páginas, como sea, pero sepáralo para que no sea tan abrumador para el usuario.
El enfoque, como les decía, debe ser visible y seguir el orden lógico. Todas estas son cosas que ya estoy reforzando de lo que les platiqué desde el inicio. Siguiente, por favor. Ahora voy a pasar un poco a la discapacidad cognitiva, que es la discapacidad que no se ve. Puede ser por un TDA, TDAH, puede ser por un autismo, por Asperger, o simplemente porque así les gusta consumir. Es más fácil hacer estas prácticas y se lo hacemos más fácil a todos. Entonces, estas prácticas nos van a ayudar para poder impactar a todos y no solamente a algunos. Siguiente, por favor. Algunas prácticas para ser accesibles en las discapacidades cognitivas, principalmente en animaciones, por ejemplo. Las animaciones deben de mantenerse al mínimo para no impactar en la atención del usuario y pueda completar la tarea que está haciendo. No deberían de reproducirse automáticamente si es posible. De hecho, los dispositivos laptop, tablet, de mobile pueden customizarse de esa forma para que no se activen las animaciones. Entonces, si algo de tu contenido dependía de esa animación, por favor no lo hagas, porque si el usuario lo tiene condicionado de esa forma, ya no va a poder comprender el contenido. El texto debe de ser justificado. No debe de ser justificado, perdón. El texto debe ser alineado a la izquierda, es más legible. Esto, de hecho, es una práctica de diseño editorial en el cual debemos evitar que se generen estas lagunas que se ven en medio de las oraciones para que sea más fluida la lectura de la oración. El interlineado debe de ser al menos de espacio y medio para que también sea más fácil de digerir un párrafo de texto, para que no sea ni muy junto ni muy separado, para que cognitivamente podamos dar el salto de línea. Espaciado entre párrafos debe de ser al menos de 1.5 veces mayor que el interlineado. ¿Para qué? Para decirle al usuario, aquí termina un párrafo, aquí te empieza el otro. Darle una continuidad y terminación al contenido. Prestar atención a la longitud de oraciones de línea de texto. No porque nuestro contenedor sea de 1440 significa que debemos de poner el inicio de nuestra oración acá y terminar. ¿Por qué? Porque no precisamente, imaginemos que tenemos una pantalla enorme. Entonces, es más fácil si está bien estructurado o en una posición y tamaño moderado para que no dependamos de que el usuario pueda hacer este movimiento hasta acá. No podemos depender de ello. El usuario puede que tenga una discapacidad motriz o simplemente durmió mal, no puede voltearse. Entonces, hay que cuidar también ese tipo de detalles. Usar fuentes sans serif con caracteres únicos. Estos son más amigables con personas con dislexia. Mis colegas diseñadores de mi generación, todos odiamos Comic Sans, pero Comic Sans es una de las tipografías más amigables porque todos sus caracteres son únicos. No es la P, la D, la D y la Q, solamente volteadas y posicionadas de acuerdo a como se necesiten. Son únicos, entonces son más fáciles de utilizar. Si el usuario lo quiere, va a utilizar Comic Sans en tu diseño. Usar subrayados solamente para enlaces. Esto es para los escenarios, por ejemplo, el que les mostré anteriormente. Tener esa distinción cognitiva de los elementos de texto ayuda a que sea más fácil la percepción de qué tipo de acción voy a hacer con ese elemento y cómo está relacionado también. Entonces, tenemos patrones ya cognitivos al respecto, pero también pues, son buenas prácticas para no obviar en ese tipo de acciones. Es mejor evitar todo en mayúsculas y negritas. Esta también es una práctica de diseño editorial. Si todo está en mayúsculas, me estás gritando. Si todo está en negritas, nada es importante y aparte está pesado visualmente para leer. Se supone que estos elementos solamente se deben de utilizar cuando se quiera hacer énfasis en algo, no en todo, porque si no, ya pierde el énfasis. Idealmente el tamaño de texto debe ser de mínimo de 16 píxeles, pero nuestra implementación debe de ser flexible para que si el usuario lo tiene en Zoom 200, eso se pueda adaptar. Esos 16 píxeles no se sientan como hormiguitas en nuestro teléfono. Y las listas largas pues deben de ser numeradas. Bullet points para conceptos y listas largas para pues enumerar algo realmente. Y desde la perspectiva de un screen reader, por ejemplo, si llegan ese elemento se va a poder anunciar la cantidad de elementos por los que tiene que pasar o si no quiere pasar pues se lo saltea. Dice, ay no voy a pasar por 32 elementos, mejor me voy al siguiente. Porque así lo hacemos nosotros también, que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Los que no tenemos, no puedo obviar. Siguiente. ¿Y por qué hacemos todo esto? Estas prácticas, además de que mejoran la experiencia de usuario para todos, no para solamente algunos, para que todos,
También nos evitamos demandas. En el caso de que tu producto o servicio lo compró gobierno, lo compró una universidad, etcétera, para su uso interno, y llega un estudiante con una discapacidad y al verse limitado por esto, puede meter demanda y la puede ganar, dependiendo del país, pero la puede ganar. También para hacer compliance con las leyes federales. Hay leyes, si estás trabajando con productos de Europa o de Estados Unidos, etcétera, ellos tienen sus leyes y también lo mismo. Si revisan, pueden que te lo compren, puede que no, o puede que te demanden por simplemente estarlo liberando al público y no permitirles acceder. Es también una forma de discriminación. Métricas. Si acaso llegan con ese tipo de prácticas con su product manager, con su PO, etcétera, o su gerente de UX que pues a lo mejor no sabía de esto, les va a decir, ¿y sabemos como cuántos usuarios están utilizando el screen reader? ¿O sabemos cuántos usuarios están dependientes solamente del keyboard? No se puede. ¿Por qué? Porque no depende solamente de una discapacidad, depende de preferencias también. Y también por cosas como la HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, que son las que protegen a las personas de tener que revelar su discapacidad y el uso de tecnología asistiva es privado. ¿Por qué? Porque puede dar apertura a la discriminación y sesgos y pues vaya, creamos barreras para los usuarios. Entonces, yo les diría principalmente para mejorar la experiencia de usuario y además somos compliance con leyes federales y evitamos demandas. ¿Cómo hago? Bueno, esa es mi sugerencia de cómo hacer un handoff de accesibilidad como diseñadores. Todo esto que ven aquí es hecho con un plugin que yo utilizo en Figma, que se llama Ali Focus Order, que es soportado por Microsoft, en el cual voy eligiendo todos los elementos y cuál es el orden de focus que debe tener el usuario cuando está utilizando el teclado y qué va a ser anunciado también con el screen reader. De hecho, aquí se ve Screen Reader Labels, Component y Developer Notes. En Screen Reader Labels es cómo se va a anunciar. Es decir, no sé, cuando llegue el add to cart, va a decir que add to cart, Asgard Sofa, button. Digamos que nada más es eso. Ahí yo ya le estoy diciendo que con ese botón va a poder agregar al carrito ese producto. Dale siguiente, por favor. Siguiente. Ese es un video de cómo es que se utiliza ese plugin. Realmente eliges los elementos y vas poniendo cuál es la etiqueta que va a ser anunciado y el rol que va a tener ese elemento en específico. Este es otro plugin que se llama Include Accessibility Annotations, donde podemos hacer la anotación de los landmarks, headings, secciones, elementos de navegación y demás que vaya a ser la estructura de nuestro producto. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, el usuario puede navegar solamente por eso para entender el contenido que va a empezar a navegar. Ese es el plugin igual, vas seleccionando los elementos o qué es lo que vas a agregar, ahí voy definiendo, este es mi header, este es mi main, aquí empieza mi main para cuando se posicione en ese elemento, este es mi search, aside navigation, etcétera. Todo no toma mucho tiempo realmente porque ya existe una forma de hacerlo muy rápido. Buenas prácticas de código, creo que ya se las dije en su mayoría, pero es etiquetar las cosas de forma correcta. Si es una tabla, etiquetar que es una tabla, etiquetar las celdas y qué tipo de información o comportamiento tiene. Los encabezados, las etiquetas a los elementos de formularios, botones, etcétera. Todos los elementos deben de tener nombre, rol y valor. Y si es necesario, propiedades, estados y cambios de notificación. Todo esto, yo no soy desarrolladora, disclaimer aquí, pero tengo muy buen equipo, el cual es el que me ayudó a validar estas prácticas, en las cuales sugieran mucho, por ejemplo, en los escenarios donde hacemos elementos personalizados, como lo son tabs, tree navigation, fabs, elementos que no son de semantic HTML directamente, se deben de etiquetar correctamente utilizando ARIA labels para que entonces podamos cumplir con que tenga nombre, rol, valor y propiedades entre estados y cambios de notificaciones. Otras prácticas es desde el principio poder dejar el atributo de lenguaje para que si el usuario no habla inglés, pues pueda cambiar el texto sin ningún problema, el contenido para poderlo consumir. Esto también se puede aplicar a creación de archivos, PDFs, PowerPoints, etcétera.
Y eso es lo mismo de poder etiquetar todos los elementos que son para saltos de línea, brincos entre bloques, etc. Siguiente, por favor. Síguele. En conclusión, incorporar la accesibilidad en nuestros productos es fácil. Ya está todo hecho. La cuestión es solamente empezar a hacerlo, hacer uso de ellos. Prácticas entre diseñadores y desarrolladores, que ambos estemos en el entendido de que debemos estar familiarizados con la tecnología disponible para navegar con nuestro producto. Siguiente, por favor. Ya voy a acabar. Y todos compartimos la responsabilidad de autoridad y rendición de cuentas a la hora de hablar por accesibilidad. No es solamente trabajo del diseñador, es desde el Product Manager, PO, desarrollo, líder técnico, Solution Owner, etc. Como último, estas son algunas recomendaciones literarias que les quiero brindar para irse involucrando un poquito más en accesibilidad. Accessibility Handbook, básico para empezar, ecuaciones de código también. Mismatch, Designing Beyond Devices, Allen Revealed It, este está muy bueno porque habla mucho de error labels, y Articulating Design Decisions, porque todo esto se debe negociar, debe de ser parte del esfuerzo que se va a contemplar desde un inicio en el desarrollo de un nuevo feature, producto o servicio. Bueno, no creo que podemos tener tiempo de Q&A, pero muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tiempo, sí, tiempo. No, es para la gente.